8 de la mañana, 54 minutos. El Congreso de Productores de Gas que está terminando en Barranquilla se ha convertido en el escenario del enfrentamiento entre ellos, el gremio del gas, y el gobierno, el presidente Petro, acusándolos de acaparar, de especular con los precios del gas. Los productores de gas diciendo en este debate de cifras, Víctor, que todo alrededor debería ser con cifras reales, inclusive producidas del gobierno, porque en el debate de cifras el gobierno no las tiene a su favor. Sí, no, y que básicamente mire las cifras oficiales, que son las cifras oficiales las que dicen que si hay déficit, que se tienen que hacer importaciones y demás. Y pues en ese Congreso, Néstor, están mirando, entre otros temas, esa situación, cómo minimizar el impacto para el usuario final, producto de las crecientes importaciones que tenemos que hacer de gas, claro, porque perdimos a finales del año pasado la autosuficiencia en gas. Y a propósito, y yo ya lo siento, pero es una percepción mía, hace unos minutos envié un mensaje el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a los asistentes del Congreso, Néstor, con un mensaje conciliador de que vamos a respetar las utilidades de las empresas, vamos a trabajar juntos y demás, pero anuncia la posibilidad de que se hagan importaciones de gas estableciendo contratos de largo plazo, que era un tema que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo en el sector, Néstor, un tema importante que sí podría tener un impacto real sobre las tarifas de gas, porque se pueden establecer precios, contratos de más largo plazo que no estén al vaivén de la fluctuación de las compras de gas en el mercado spot o en tiempo real. Así que hay muchos temas interesantes alrededor de este Congreso. Todo alrededor del tema de gas, obviamente, termina en el tema de la autosuficiencia y de la importación de gas. Por eso el anuncio de esta mañana del ministro de Minas efectivamente tiene que ver con la importación, con la oferta de importar a través de contratos de largo plazo. La doctora Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas, que es el gremio de los productores de gas. Doctora Murgas, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted, para la mesa y para los oyentes de Blue Radio. ¿Este anuncio de hoy del ministro de Minas le parece a usted bueno o malo? Estamos trabajando con el ministro y con la Comisión de Regulación de Energía y Gas para poder establecer reglas que se adapten al mercado internacional, y eso implicaría, Néstor, que podamos contratar a largo plazo. Para efecto de la audiencia, contratar a largo plazo es contratar gas en el mercado internacional más allá de un año, porque hoy en día estamos comprando gas mes a mes para poder cubrir la demanda no térmica de Colombia. Si logramos contratar a largo plazo, vamos a poder obtener mejores precios para los usuarios. Y al final de cuentas, contratar a largo plazo, a un año o más de un año, significaría, al final el gobierno termina admitiendo que estamos en escasez de gas. Yo creo, Néstor, que el presidente las últimas semanas ha sido muy claro. Cuando estuvo en la visita a Qatar, habló de importación de gas. Eso es que reconoce que hay una escasez de gas y la necesidad inminente de traer gas de otros países para poder garantizar el suministro. Luego, la semana pasada habló de importar de Panamá, y eso nuevamente lo lleva a reconocer que hay una escasez de gas. Lo que muy bien usted decía al inicio es que las cifras sobre escasez de gas no son cifras que ha determinado Naturgas ni los agentes del mercado. Son cifras públicas, son cifras oficiales que emite el Ministerio de Minas y Energía en lo que tiene que ver con producción, que emite la Agencia Nacional de Hidrocarburos en lo que tiene que ver con reservas. La demanda y la proyección de la demanda la determina la UTME, la Unidad de Planeación Minera Energética, y los precios y los volúmenes que se compran y venden diariamente lo determina el gestor del mercado, que es contratado por la CREC. Entonces, ahí está la realidad y la evidencia de la escasez de gas. No necesita el presidente decir que el gremio del gas o el mercado del gas es el que especula o determina tanto los volúmenes como los precios, porque eso está determinado en la información pública que entregan las entidades, que está actualizada y que hace que este mercado sea transparente, Néstor. Doctora Murgas, yo le iba a preguntar por los contratos de largo plazo, pero usted mencionó el tema de Panamá, pero, o sea, nosotros podemos efectivamente importar gas de Panamá. Es que esa no la tenía yo en el radar, eso lo mencionó el presidente Petro, pero paso seguido dijo que a través de las líneas de conexión eléctrica. ¿Cómo sería? ¿Qué le entendió usted al presidente? Bueno, entonces lo primero que hay que decirle a la audiencia: Panamá no produce gas natural. Panamá es un importador de gas natural.
tiene unas plantas de regasificación, que es la infraestructura que se requiere para importar gas natural en estado líquido, y entiendo esas infraestructuras está siendo subutilizada, es decir, tiene una capacidad adicional. Pero la propuesta de comprarle gas a un importador como es Panamá, pues también terminaría incrementando los precios en la medida que hay una intermediación que habría que pagar. Mientras que cuando se hagan procesos abiertos y competitivos y se le compre directamente a los productores y a los países que producen gas, seguramente vamos a poder cubrir el objetivo de reducir las tarifas de ese gas importado. Lo segundo, interpreto que lo que señaló el presidente es que se generará energía eléctrica a partir de gas natural en Panamá y Colombia importará energía eléctrica desde ese país. Recuerden ustedes que desde hace 20 años estamos hablando de la interconexión entre Panamá y Colombia. Se suscribió un acuerdo, de hecho, entre dos países, pero eso requiere que se construya una línea de transmisión que a la fecha no está construida. Sobre eso le quiero preguntar, porque entre Colombia y Panamá está el tapón del Darién. Y hay unas consideraciones medioambientales que no han hecho posible que haya interconexión eléctrica entre los dos países. ¿Hoy sería factible que eso saliera adelante? ¿Que se pudiera superar lo que no se ha logrado en estos años? También hay que tener en cuenta consultas previas. Se identificaron en su momento que había que hacer 8 consultas previas, que parecen pocas, pero seguramente hace 20 años había presencia de unas comunidades, seguramente hoy hay presencia de un número mayor, y también habrá que hacer consultas previas y, por supuesto, la licencia ambiental que implica lo que usted acaba de mencionar para poder construir esa línea de transmisión. Doctora Luz Estela, volviendo directamente al gas, ¿cuánto se necesitaría de contratación a través de la figura que está planteando el ministro Palma en materia de contrataciones a largo plazo para poder reducir los costos de la tarifa para los colombianos? ¿Eso cómo se haría y en cuánto tiempo podría verse la reducción en el bolsillo, en el pago de la factura? Para los próximos años 26, 27 y 28 se profundiza el volumen de gas natural local en firme faltante para cubrir la demanda no térmica. Para el año 2025 se estimaba en el equivalente al 7.6% del total de la demanda nacional. Para el año 2026 eso se incrementa al 16%, para el año 2027 al 30% y en el 2028 supera y llega casi al 40%. En ese orden de ideas, lo que tenemos, y yo creo que la verdadera seguridad energética del país está en anticipar y en acelerar los cronogramas de los proyectos de exploración y producción en los que ya hemos tenido descubrimiento de gas, tanto en áreas continentales, principalmente en Córdoba, en Sucre, en Magdalena, en norte de Santander, como en el Mar Caribe, donde se encuentra un gran potencial de reservas y está ubicado el pozo Sirius, que es el que de manera más temprana puede agregarnos moléculas al mercado doméstico. Ahí es donde debemos articular los esfuerzos. Y yo insisto, no podemos desarrollar esos proyectos como tradicionalmente veníamos haciéndolo. Tenemos que ser capaces de tener un grupo de funcionarios públicos de las distintas carteras especializados en poder hacer los acompañamientos para los procesos de consulta previa, al ANLA permanentemente acompañando estos procesos para que las licencias ambientales salgan en el menor tiempo posible. Tenemos que acortar los tiempos porque tenemos una urgencia, una inminente necesidad de gas natural. Y ahí es donde debe radicar los esfuerzos, pero en el corto y en el mediano plazo, en la medida que los volúmenes que se han identificado de esos proyectos no van a poder cubrir el 100% de los faltantes, nos toca también tener plantas, es decir, infraestructura para importar gas adicional a la que tenemos hoy en día, porque la que tenemos hoy en día, que es utilizada exclusivamente para el sector de energía eléctrica, no tiene una capacidad suficiente para cubrir esos faltantes. Sí, casi exclusivamente, porque son 450 millones de pies cúbicos diarios
que logra transformar la SPEC en Cartagena, de los cuales 400 se van para esos temas del sector térmico y los otros 50 sí, para eso que estamos hablando hoy. Doctora Murgas, pero ¿cuánto van a subir entonces los precios del gas en los próximos meses, dado lo que usted nos está diciendo? Por más que se le ponga el pie al acelerador a esas licencias, a esas consultas previas, pues ya usted dice que vamos a pasar de un 4% de déficit actual a un 7,5% de déficit a finales de este año. Es decir, ¿cuánto más nos van a subir los precios del gas natural domiciliario? El incremento en la tarifa va siempre a depender de la proporción del gas importado que tenga que sumarse para atender determinados mercados. Al principio del año 2025 vemos que en el interior del país hubo incrementos en la tarifa del servicio público, pero lo que sucedió en la costa atlántica es que los incrementos no fueron mayores a la inflación. Lo que sucedió en el Valle del Cauca es que tampoco hubo incrementos mayores a la inflación. ¿Por qué? Porque la costa atlántica ya tenía contratado 3 años antes el gas local que requería para atender la demanda. Esos contratos se vencen el 1 de diciembre de cada año. En ese sentido, ahí no hubo incremento porque no tuvimos la necesidad de incorporar cantidades de gas importado. Distinto a lo que sucedió en el interior del país, en el departamento de Antioquia, en parte del eje cafetero, en el Huila, en los llanos orientales, donde los contratos se vencieron el 1 de diciembre del 2024, esas compañías distribuidoras salieron a comprar gas local, gas producido en Colombia, y pues no hubo dentro del proceso de comercialización la venta de moléculas nuevas para el 2025, y entonces se vieron obligados para priorizar el suministro, es decir, para priorizar que no hubiesen interrupciones en el servicio, a comprar el gas importado, y eso fue lo que generó en esa zona del país los incrementos. Siempre va a depender de la proporción de gas importado que haya que sumar en cada uno de los mercados. Con el anuncio de hoy, ¿en cuánto debería quedar esa proporción de gas importado, doctora Murgas? Y también en los próximos años, teniendo en cuenta los faltantes de los porcentajes que les acabo de señalar, tenemos que acelerar los proyectos. 10 millones, Néstor, 20 millones, 30 millones de pies cúbicos hacen la diferencia porque no implica reducir esas cantidades de gas importado. No, claro, pero digo, ¿vamos a llegar a qué porcentaje del consumo nacional importado en Colombia? En 2028, el 40% de faltantes no lo tenemos cubierto. Imagínense, en el 2028, razón por la cual Sirius debe ser un proyecto de interés nacional, Néstor, porque es el único que por su magnitud del potencial que se ha identificado nos permitiría cubrir ese 40% que en el 2028 nos hace falta. Pero Sirius no tiene todavía licencia ambiental, ¿no? Así es, son 116 consultas previas para construir el gasoducto. Además, licenciamiento ambiental, Néstor, no solo para construir el gasoducto, se requiere una licencia ambiental también para construir la planta de tratamiento en tierra. Se requiere otra licencia ambiental para entrar en producción. Y de acuerdo con lo que ha informado Petrobras, ellos pueden entrar en operación 3 años después de obtener la licencia. Por eso es que no podemos pensar que si hacemos las consultas previas como las venimos haciendo y el licenciamiento ambiental, una licencia para lo uno, para lo otro y para lo otro, vamos a entrar a tiempo. Tenemos que ser capaces de recortar esos tiempos, simultáneamente ver si se pueden tramitar las licencias ambientales, por ejemplo. Pero tenemos que pensar de una manera distinta porque lo que estamos es ante la única oportunidad que tiene Colombia de recuperar su autosuficiencia. ¿Pero hay algún mecanismo express que pueda aplicar la ANLA para acelerar y ponerle precisamente el pie en el acelerador a todas estas licencias previas que se necesitan para Sirius? Paola, aquí lo que hace falta es voluntad. Miren, los procedimientos están claros. Hemos hablado muchas veces que falta una reglamentación para la consulta previa. Pero ¿por qué eso tiene que ser una barrera lejos de realmente ser una oportunidad? Si no hay términos perentorios para hacer los procesos de consulta previa, no hay una tasación determinada o preestablecida para los beneficios de las comunidades, ¿por qué no hacemos de este proyecto un proyecto excepcional, un proyecto piloto en el que podamos aprovechar esa falta de reglamentación como una oportunidad para recortar los tiempos en las comunidades? Claro, en territorio esto no suena tan fácil y eso sí hay que reconocerlo, porque las comunidades entre ellas mismas también tienen diferencias.
pero imposible que habiendo tenido el proceso de colectora en el departamento de La Guajira, de ahí no hayamos podido aprender lecciones que nos permitan aquí hacer de este proceso un proceso mucho más expedito. Y lo mismo con la licencia. Sí. Doctora Murgas, volviendo a la noticia con la que arrancamos esta entrevista, el anuncio del Ministerio de Minas y Energía para poder tener contratos de largo plazo en las importaciones de gas, ¿con esta medida se puede materializar la idea del presidente Gustavo Petro de traer gas importado desde Qatar y ese gas sí podría llegar más barato? ¿Podríamos pagar un menor precio desde Colombia por él? Lo que pasa es que me pongo a pensar en las distancias y no lo veo posible, pero usted es la que sabe sobre el mercado del gas mundial. Dos cosas sobre eso. Lo primero es, en Colombia, antes de identificar o determinar a quién se le va a comprar el gas importado, lo que tenemos es que tener en operación la infraestructura para poder importar ese gas. Porque, como lo mencionamos hace un momento, la infraestructura actual no tiene suficiente capacidad para cubrir los faltantes que tenemos a futuro. Lo primero es que se tome una decisión de inversión para traer un barco o varios barcos adicionales que nos permitan suplir esa demanda. Y después, el importador de gas natural, que no es un afiliado hoy en día a Naturgas, tendrá que abrir un proceso de solicitudes de oferta de venta de gas y tendrá que garantizarnos comprarle al país o a la compañía que ofrezca mejores precios para los colombianos. Claramente, el gas importado siempre es más costoso que el nacional. Miren, no podemos perder de vista que el gas más barato es el que se produce en Colombia, porque al costo de producción en el país de origen, para poderlo traer a Colombia hay que agregarles 3 costos adicionales: convertirlo en estado líquido, almacenarlo en un barco y traerlo. De ahí que la distancia implica que el costo del transporte sea mayor o menor. Y entonces no es un tema que hay que descuidar. A propósito de Lo la tercero, Néstor, para cerrar la idea, Néstor, después hay que volverlo a regasificar porque nuestro sistema de transporte solo acepta el gas en estado gaseoso. Esos 3 costos adicionales per se hacen que el gas importado sea más caro. Es que a propósito de la pregunta de Víctor, le iba a decir, ¿usted vio el artículo de hoy de The Economist sobre Petro y la política energética del presidente Petro? Néstor, yo insisto en algo. La política energética de Colombia no puede seguir supeditada a un gobierno de turno. Nosotros tenemos que ser capaces de que esto sea de Estado. Le pregunté si vio el artículo de la revista de No, no lo he visto, Néstor. No, véalo, se lo voy a contar porque es un artículo muy impresionante. Se llama Las promesas verdes del presidente de Colombia suenan cada vez más vacías. Y es un artículo que habla de esa pregunta que le estaba haciendo Víctor. Dice The Economist, que es la revista, es la Biblia en el mundo de la economía, que traerlo desde Qatar, como la idea del presidente Petro, saldría 3 veces más caro, y que es 50 veces más contaminante. Néstor, el cambio climático es una realidad que reconocemos, yo creo que ahí no hay duda, es un problema real, pero las metas de climáticas no existen en un vacío imaginario como lo dice usted, coexisten con el PIB, coexisten con el desarrollo económico y social, con la salud humana, con la seguridad energética. En ese orden de ideas, si uno mira lo que ha ocurrido en una región como Europa o lo que ocurre en Latinoamérica, el caso de Argentina, de Brasil, para no irnos lejos el caso de México. Los gobiernos han sido mucho más pragmáticos y realistas. Argentina comenzó al mismo tiempo que Colombia a determinar toda la regulación para desarrollar el fracking. Nosotros nos quedamos en el tiempo, quedamos estancados y Argentina hoy no solo abastece el mercado doméstico, construyó un gasoducto para exportar a Brasil y ya está construyendo una planta para licuefactar ese gas y llevarlo a otras regiones del mundo. El caso de Luis Ignacio Lula da Silva, que prioriza el desarrollo de los hidrocarburos ante las distintas urgencias económicas que está. Y el de México es de admirar. Ahora acaban de hundir en el Congreso de la República el proyecto de ley que prohibía el fracking y además la presidenta de México, desde una visión pragmática, ha estimulado para que la compañía de petróleo y gas invierta más en gas natural. No hay ningún país de América Latina, del mundo, ni siquiera los gobernados por la izquierda. Los vecinos están haciendo lo que hace hoy en día Colombia con sus energéticos. Doctora Murgas, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muchísimas gracias por estar interesados siempre en estos temas. En segundos,